El tratamiento de las aguas residuales es necesario para evitar la contaminación de ríos, lagos y mares. Además, las aguas tratadas se pueden aprovechar para determinados usos, como el riego agrícola, de jardines, de campos de golf y para la limpieza de calles. La falta de agua y las sequías recurrentes hacen que el tratamiento y reutilización del agua sea hoy en día un elemento fundamental en la gestión de los recursos hídricos. En las grandes ciudades, el tratamiento de agua se realiza en depuradoras con funcionamiento complejo, altamente tecnificadas y elevados costes energéticos y económicos. El agua pasa por diferentes etapas denominadas pretratamiento, tratamiento primario, secundario y en algunos casos terciario, donde progresivamente se van eliminando los contaminantes. Finalmente, se obtiene un efluente apto para ser vertido al medio ambiente o para su reutilización. En los pequeños municipios, este tipo de depuradoras a menudo no son aplicables, siendo más adecuados sistemas de tratamiento que no requieren de personal especializado, que tienen un coste energético bajo y que se integran bien en el paisaje rural. Este es el caso de los humedales construidos. Son sistemas de depuración muy sencillos. Se trata de canales o lagunas rellenos de grava y plantados con especies vegetales propias de zonas húmedas, como el carrizo. Son plantas adaptadas a vivir en terrenos inundados. El agua circula a través de la grava y de las raíces de las plantas, de modo que los contaminantes se van degradando progresivamente. En los humedales, el agua circula por debajo del nivel de la grava, de forma subterránea, lo que representa una gran ventaja, puesto que se evita el crecimiento de mosquitos y la emisión de malos olores. Así pues, para poder observar el agua en los humedales es necesario cavar un hoyo. Entonces se puede ver también la parte subterránea de las plantas. Es en este conjunto de raíces y de grava donde tienen lugar el tratamiento del agua y la eliminación de los contaminantes, que se degradan por procesos físicos y químicos, pero sobre todo por procesos de tipo microbiológico. Alrededor de las raíces y de la grava crecen bacterias, que son las principales responsables de la eliminación de contaminantes. La línea de tratamiento de una depuradora basada en humedales construidos es muy sencilla. Consta de un pretratamiento, un sistema de sedimentación de sólidos y los humedales propiamente. El pretratamiento consta de rejas que permiten separar grandes sólidos, como pueden ser plásticos. Estos provocan obturaciones y por ello se debe procurar no verterlos al agua. Después del pretratamiento, el agua pasa a una fosa séptica, donde sedimentan por acción de la gravedad los sólidos que el agua contiene. El efluente que sale de la fosa séptica está parcialmente clarificado. Los humedales se encargarán de realizar el resto del trabajo, eliminando así los contaminantes que todavía permanecen en el agua. El agua entra a los humedales a través de canales que garantizan una distribución homogénea del agua a lo ancho del lecho. El agua discurre por el interior de los humedales y finalmente se recoge en una tubería de drenaje situada en el fondo del humedal. El efluente final sale por una tubería que permite ajustar el nivel de agua dentro de los humedales. Este efluente es un agua de una gran transparencia, cuyos contaminantes han sido eliminados y que por lo tanto puede ser apta para su reutilización o bien para verterla al medio ambiente. Un grupo de investigadores e investigadoras de la Universitat Politécnica de Cataluña han construido una planta experimental de humedales en la azotea del laboratorio de la sección de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Los resultados que se obtengan permitirán mejorar la eficiencia de los sistemas de humedales que se construyan en un futuro. La planta experimental consta de 3 líneas de tratamiento que permiten ensayar diferentes posibilidades de operación y evaluar su funcionamiento. El agua residual urbana de una calle cercana se bombea hasta un depósito de almacenamiento. De aquí, el agua pasa a unos tanques donde se produce la sedimentación de los sólidos.
el equivalente a lo que ocurre en una fosa séptica. Después el agua se conduce hasta los humedales. Esta planta piloto se ha construido para investigar, pero también como recurso docente y como proyecto demostrativo para impulsar este tipo de tecnologías. El principal problema que puede tener una instalación de humedales, en determinadas circunstancias, es la obstrucción de la grava. La obstrucción se manifiesta por la aparición de agua por encima de la grava, dando lugar a charcos que pueden ser más o menos permanentes. Cuando la obstrucción no es muy severa, el fenómeno en sí no es importante y se limita a determinadas zonas del humedal, pero sobre todo en la entrada. Por el contrario, cuando la obstrucción es importante, se llegan a formar riachuelos encima de la grava, por los que circula el agua de forma preferencial. Estos riachuelos dan lugar a malos olores y un insuficiente funcionamiento del sistema. Es precisamente el objetivo de este proyecto de investigación estudiar a fondo el proceso de obturación, determinar los mecanismos implicados y contribuir a dar una respuesta técnica a la solución de este problema. Para alcanzar este objetivo, los investigadores responsables del seguimiento de la planta recogen periódicamente muestras de agua que se analizan en el laboratorio. Asimismo, la planta experimental está equipada con muestreadores de grava y de raíces, que permiten obtener muestras de la materia que queda retenida entre la grava y evaluar sus propiedades. También dispone de equipos de medida en continuo de algunos parámetros de calidad del agua. Los datos almacenados se pueden descargar de forma remota desde los ordenadores de los investigadores, de modo que pueden llevar al seguimiento instantáneo del funcionamiento de los humedales. Cada vez más se están utilizando humedales construidos para depurar aguas residuales de pequeños municipios. Entre las principales ventajas de estos sistemas destacan su fácil operación, que no requieren de personal especializado, que no tienen costes energéticos o estos son muy bajos y que casi no generan residuos en su funcionamiento. Además, los costes de explotación y mantenimiento son bajos, se adaptan muy bien al entorno rural y no tienen impacto visual y sonoro negativo, y se pueden utilizar en el marco de proyectos de restauración medioambiental.